todos, bienvenidos. Seguiremos con el spoiler para la próxima serie G, Regla de Chicas. Min se giró hacia Prim y erguió una ceja. Hoy nos salvamos de milagro. Pensé que la clienta nos iba a destrozar después de la sesión. Tuvimos suerte porque resolvimos rápido lo de la becaria, respondió Prim, mientras guardaba sus cosas. ¿Y por eso la invitaste a ese bar?, preguntó Min cruzándose de brazos. ¿Y por qué no? Es mi lugar habitual. Como sea, luego me encargo de Parra. ¿Es tu novio tu papá?, le lanzó Prim una mirada molesta. Prim se apresuró a cambiar de tema. Como sea, creo que Shasha también va ahí. Escuché que es su lugar de siempre. Min volvió a cruzarse de brazos y, como si apenas lo recordara, añadió: es cierto, le gustan las mujeres al igual que tú. Dicho eso, Min se alejó para hablar con el equipo de iluminación. Prim se quedó inmóvil, siguiendo a su amiga con la mirada con una expresión imposible de descifrar. Dentro del camerino de la modelo, Gorria estaba acomodando la ropa del cliente que debía devolverse, siguiendo al pie de letra las instrucciones específicas del empaquetado. La carpa para cambiarse ya no está. ¿Se supone que me cambie aquí?, preguntó una voz que sonó más como una orden que como una duda. Gorria suspiró por abajo y se giró hacia la voz. Ya sabía perfectamente de quién se trataba. Seguramente el equipo ya lo guardó. No pasa nada, puedo salir y esperar afuera, puedes cambiarte aquí, dijo con calma. Como eran las únicas dos en el camerino, decidió irse para evitar cualquier problema. Ten cuidado con la tela cerca del cierre. Cuando te quites el vestido, añadió colocando la ropa que tenía en las manos dentro de una bolsa y dirigiéndose a la puerta. Entonces, ¿por qué no me bajas el cierre tú? La estilista se dio la vuelta. La modelo había levantado la barbilla con gesto desafiante. No tienes que irte, puedes quedarte, dijo Shasha con una sonrisa provocadora dibujándose. ¿O te da pena? Gorria esbozó una sonrisa apenas perceptible y dio unos pasos hacia ella, alzando la mirada para encontrarse con la de mujer más alta. Shasha inclinó un poco la cabeza, buscando intencionalmente el contacto visual con la estilista. Con suavidad, Gorria giró a Shasha para darle la espalda y con cuidado bajó el cierre del vestido, dejando al descubierto parte de ella que había debajo. Shasha la dio el rostro para mirarla de nuevo. Gorria sonrió. No me interesas, así que no veo por qué tendría que darme pena. Con una sonrisa, la mujer más baja se dio la vuelta y salió del camerino. Shasha se quedó inmóvil por un instante, hasta que una sonrisa amplia y divertida se extendió por su rostro. Esta era más feroz de lo que aparentaba. En la sala de descanso, Prim se recargó en el sillón con la lacto abierta, revisando cuidadosamente el material de la sesión, cuadro por cuadro con absoluta concentración. Aún era temprano para ir al bar, pero regresar a casa significaba quedar atrapada en el tráfico de la tarde, así que decidió quedarse ahí trabajando antes de la reunión más tarde. Gorria acercó una silla y sentó a su lado, bajó la voz antes de hablar. ¿Puedo hablar contigo? Prim asintió sin apartar la vista de la pantalla, sin darse cuenta siquiera de cuándo el estilista había entrado. Acércate un poco más para que puedas ver mejor. Gorria arqueó ligeramente una ceja y aceptó la invitación, inclinándose hacia ella. Sus hombros quedaron casi muy cerca. La punta de sus cabellos tocaron el brazo de Prim y un ligero aroma de su perfume llegó hasta ella. En la habitación silenciosa, acompañada solo por el zumbido del aire acondicionado, ambas sintieron que algo cruzaba el espacio entre ellas. Prim lanzó una mirada de reojo antes de pasar el brazo por los hombros, con aparente naturalidad, como probando si Gorria se apartaría. Gorria se acercó apenas un poco más, no se retiró, en cambio le regaló una pequeña sonrisa, que era una respuesta clara. Prim giró el rostro para mirarla de frente. Sus miradas se encontraron y fue la mujer más baja quien pareció más segura. Eres hermosa, dijo Gorria en voz baja. ¿Te refieres a la modelo? Es muy glamurosa, respondió Prim. Me refiero a ti, Prim. Sintió como un escalofrío, como una descarga eléctrica recorriéndola. Y Prim solo sonrió. Sabes hablar bonito, no lo digo por decir. Prefiero decir lo que siento. ¿No es eso lo que diría alguien que juega con las personas? Una jugadora es alguien a quien le gustan muchas personas, ¿verdad? Gorria sonrió. Si solo me gusta una, eso sigue contando. Prim, la voz de Min, acompañada del sonido de la puerta al abrirse, las interrumpió. La luz del pasillo inundó la habitación y devolvió a Prim de golpe la realidad. La clienta quiere revisar un poco más el material, voy a verla. Prim retiró lentamente el brazo de los hombros de Gorria. Ella se enderezó en su asiento como si nada hubiera pasado. Está bien, voy enseguida, respondió Prim con un tono neutro. Los ojos de Min fueron de una a otra. No hacía falta ninguna explicación, la escena hablaba por sí sola. La directora se puso de pie con el acto en las manos y pasó junto a su amiga rumbo a la salida sin decir algo. Min observó cómo Prim se alejaba y luego volvió la mirada hacia Gorria, que seguía sentada. Se quedaron viéndose durante un largo momento. El silencio regresó a la habitación, pero ahora era mucho más tenso que antes. No sé cómo empezó esto.
Pero como tu superior te ha advierto que no sigas ahí, dijo Min. ¿Te preocupa que falte trabajo? Soy lo suficientemente profesional como para eso. No me preocupa, Min hizo una pausa antes de continuar. Me preocupa que alguien salga lastimada, porque Prin ya tiene a alguien en su corazón. No fue una amenaza, sino una advertencia. Gorria frunció el ceño sorprendida. Había trabajado con Prin en muchos proyectos y jamás había percibido la presencia de alguien más. ¿Quién es? La suave música de jazz se mezclaba con las conversaciones y las risas de los invitados, todos vestidos con elegantes atuendos de noche. El aroma dulce de las peras al vino flotaba en el ambiente, combinado con un ligero olor aromatizante y notas sutiles de vino tinto. La luz cálida se refractaba en las copas de cristal, iluminando todo el evento sin resultar agresiva, creando una atmósfera hermosa y lujosa. Entre mujeres con largos vestidos de gala, una joven de cabello ondulado color castaño dorado permanecía de pie, sosteniendo una copa de champán. Vestía un vestido corto negro de tirantes. Bambi llevaba una expresión de absoluto aburrimiento, un contraste evidente con el ambiente relajado y alegre de la fiesta. Presionó sus labios color rosa a pétalo, intentando disimular su fastidio. Sus ojos grandes, redondos, miraban al frente sin fijarse realmente en nada. Qué aburrido, ya me quiero ir. El pensamiento se repetía una y otra vez en su mente, reflejándose en su rostro. ¿Tú eres la pequeña Bambi, la hija de Cumpín? Preguntó a su lado una voz animada, ligeramente pasada de copas. Bambi esbozó una sonrisa delgada y educada antes de girarse. Quien hablaba era una mujer mayor vestida con un vestido muy hermoso. Con solo observar el patrón del bordado, Bambi supo de inmediato que aquel vestido había sido diseñado por su propia madre. Sí lo soy, mucho gusto, respondió forzando una sonrisa más amplia para mantener las apariencias. Escuché que estabas viviendo en Estados Unidos, ¿qué tal te fue? Bambi llevó la copa y tomó un sorbo antes de contestar con el rostro completamente inexpresivo. Estresante. La mujer se quedó un momento en silencio, alzó ligeramente una ceja y soltó una risa incómoda. En ese instante, Pin, su madre, se acercó rápidamente y rodeó a su hija con un brazo. Esta niña es así, le encanta bromear, dijo con una sonrisa diplomática. Qué sarcástica, respondió la mujer riendo, para disimular incomodidad antes de alejarse. Pin no perdió el tiempo y tomó a su hija del brazo arrastrándola hacia el otro extremo del salón. ¿Te cuesta tanto comportarte bien aunque sea solo un día? Si no me porto bien, la que seguro estará muy furiosa eres tú, ¿verdad, madre? Bambi llamó a la madre. ¿Qué sucede? ¿Es porque le mentiste a todos en esta fiesta diciendo que la vida de tu hija es maravillosa? ¿Te da miedo que diga la verdad, que no es así para nada? Bambi, por favor. La voz de su madre se elevó un poco más de lo habitual, haciendo que algunas personas cercanas volvieran a verle y comenzaran a murmurar entre ellas. La diseñadora de renombre internacional inhaló profundo, esforzándose por recuperar la compostura. Bambi observó la reacción de su madre sin mostrar ninguna emoción. Siempre era lo mismo fuera de casa. Su madre jamás dejaba ver su enojo, su imagen pública era lo primero. En el fondo, a Bambi le divertía un poco poner a prueba la paciencia de su madre. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olvides suscribirse al canal. Bye bye.